Hola a todos. Hoy traemos el primer capítulo de una serie sobre los top 5 asesinos en serie de cada país. Comenzamos con España. 1. Manuel Delgado Villegas, el arropiero. Manuel Delgado Villegas nació en Sevilla en 1943. Su apodo, el arropiero, proviene del oficio de su padre, vendedor de arrope. Fue uno de los asesinos en serie más prolíficos de España, aunque su caso apenas trascendió en su tiempo debido a la censura del franquismo. En 1971 fue detenido en Ibiza tras asesinar a su pareja, Antonia Rodríguez, estrangulándola y dejando su cuerpo en un descampado. Durante los interrogatorios, confesó hasta 48 asesinatos cometidos entre 1964 y 1971 en España, Francia e Italia. La policía solo pudo verificar 7 con pruebas concluyentes, pero todos coincidían en el mismo patrón: víctimas vulnerables, ataques repentinos y una frialdad inhumana. En España, asesinó a varias personas en ciudades como Barcelona, Cádiz, Alicante y Málaga. Uno de sus crímenes más brutales fue el de una mujer en Mataró en 1968, a la que estranguló y violó post-mortem. Otro fue en Cádiz, donde mató a un marinero con una barra de hierro tras una discusión banal. Su modus operandi era errático, sin motivación clara ni conexión entre víctimas. Tras ser diagnosticado con esquizofrenia paranoide, fue internado en el psiquiátrico de Carabanchel y más tarde en Foncalent, donde permaneció hasta su muerte en 1998. Nunca fue juzgado formalmente, lo que ha generado controversia. La policía reconoció que fue imposible determinar cuántas vidas cobró realmente. El caso de Delgado es un oscuro símbolo de cómo un sistema fallido permitió que un hombre de mente perturbada deambulara libremente durante años, dejando una estela de muerte. 2. Alfredo Galán Sotillo, el asesino de la Baraja. Alfredo Galán Sotillo nació en Puertollano, Ciudad Real, en 1978. Fue militar profesional y formó parte del contingente español destinado en Bosnia. Allí se dice que sufrió un episodio traumático que marcó el inicio de su trastorno psicológico. Tras volver a España, trabajó como vigilante de seguridad en Barajas, y en 2003 se convirtió en el asesino en serie más mediático del país. Entre enero y marzo de 2003, Galán asesinó a 6 personas y dejó heridas graves a otras 3 en la Comunidad de Madrid. Su sello macabro: dejar un naipe, la carta del 2 de copas o similar, junto a los cadáveres. Por eso la prensa lo bautizó como el asesino de la Baraja. Su arma era una pistola Tokarev TT-33, robada del arsenal del ejército español en Bosnia, que utilizaba con extrema frialdad y precisión. Su primer crimen fue el 24 de enero de 2003 en Alcalá de Henares, donde mató a Juan Carlos Martín y dejó herido a su amigo Valeriano. Luego asesinó a un portero dominicano en la calle Alonso Cano y más tarde a un joven ecuatoriano en Hortaleza. El 7 de marzo, disparó a sangre fría a 3 personas que esperaban en una parada de autobús en Tres Cantos. 2 murieron y una sobrevivió con graves secuelas. El 3 de julio de 2003, Galán se entregó voluntariamente en la comisaría de Puertollano. Durante su confesión, dio detalles precisos y sin remordimientos. Aseguró que todo fue demasiado fácil. En 2005 fue condenado a 142 años de cárcel. Su frialdad, inteligencia y la simbología de las cartas convirtieron sus crímenes en un fenómeno mediático sin precedentes en España. Hoy permanece en prisión, convertido en uno de los asesinos más perturbadores del siglo XXI en el país. 3. Enriqueta Martí, la vampira del Raval. Enriqueta Martí Ripollès nació en Sant Feliu de Llobregat en 1868. Se trasladó a Barcelona, donde se movía entre 2 mundos. Por el día pedía limosna disfrazada de pobre, por la noche ejercía como curandera, proxeneta e incluso se infiltraba en círculos de la alta sociedad. Pero su nombre pasaría a la historia por algo mucho más siniestro. En febrero de 1912, la desaparición de una niña de 5 años llamada Teresita Guitart conmocionó a la ciudad. La policía, tras semanas de investigación, encontró a Teresita en un piso del barrio del Raval, junto a otra niña secuestrada. Ambas estaban demacradas, sucias y aterradas.
La mujer que las retenía era Enriqueta Martí. Al registrar su casa, hallaron restos óseos de niños, frascos con sangre, grasa humana, cabellos, ungüentos y pócimas que supuestamente usaba para curar enfermedades como la tuberculosis o la infertilidad. Según la investigación, Enriqueta raptaba niños pobres, los explotaba sexualmente, y cuando ya no le eran útiles, los asesinaba para utilizar sus órganos en sus remedios. Aunque solo se le pudieron probar directamente 2 muertes, se sospechó que habría asesinado a más de una decena. Muchos huesos encontrados en su domicilio no fueron identificados jamás. El caso desató un pánico moral en Barcelona y causó revuelo internacional. Sin embargo, Enriqueta nunca fue juzgada. Fue encarcelada en Reina Amalia y más tarde trasladada a la prisión de mujeres de Barcelona, donde murió linchada por otras reclusas el 12 de mayo de 1913. Su historia se convirtió en leyenda urbana y símbolo del horror oculto bajo las luces de la ciudad moderna. A día de hoy, su nombre sigue provocando escalofríos en las calles del Raval. 4. José Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas. José Antonio Rodríguez Vega nació en Santander en 1957. Su perfil pasaría desapercibido para muchos. Hombre callado, pintor de profesión, casado y sin antecedentes penales. Pero entre 1987 y 1988 sembró el terror en Cantabria al asesinar a al menos 16 mujeres mayores, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más despiadados de España. Tras separarse de su mujer y ser denunciado por abusos sexuales, Rodríguez Vega desarrolló un profundo odio hacia las mujeres. Empezó a visitar a ancianas que vivían solas, algunas de las cuales conocía por su trabajo como pintor. Fingía ser un familiar o un técnico, logrando que le abrieran la puerta. Una vez dentro, las estrangulaba, las violaba post-mortem y robaba pequeños objetos personales. El primer asesinato confirmado fue en abril de 1987. En los meses siguientes, la policía encontró patrones similares en otras muertes inicialmente catalogadas como naturales. Fue su actitud confiada y sus visitas reiteradas a domicilios de ancianas lo que despertó sospechas. En septiembre de 1988 fue detenido. En su casa encontraron objetos personales de las víctimas y una lista escrita con nombres y direcciones de mujeres mayores. Durante el juicio, Rodríguez Vega se mostró frío, incluso burlón. En 1991 fue condenado a 440 años de prisión por 16 asesinatos, aunque se sospecha que hubo más víctimas. En la cárcel de Topas, Salamanca, fue aislado por su comportamiento violento y psicopático. El 24 de octubre de 2002, durante una salida al patio, fue asesinado por otros 2 presos que le apuñalaron 113 veces. Su muerte fue tan violenta como la de sus víctimas. Rodríguez Vega simboliza el terror oculto tras la apariencia de normalidad. Sus crímenes conmocionaron a España y destaparon graves fallos en la investigación de muertes aparentemente naturales. El Mataviejas dejó una huella de miedo en toda una generación. 5. Joan Vila Dilmé, el asesino de Olot. Joan Vila Dilmé nació en 1965 en Sant Feliu de Pallerols, Girona. Durante años fue considerado un cuidador ejemplar en la residencia geriátrica La Caritat de Olot. Atento, educado y siempre disponible, era querido por compañeros y ancianos. Pero entre 2009 y 2010, cometió uno de los mayores crímenes múltiples en instituciones en España. Envenenó a 11 ancianos bajo su cuidado. El 17 de octubre de 2010, la muerte de un residente, Pere Vila, levantó sospechas. Había ingerido ácido sulfúrico. La autopsia reveló quemaduras internas incompatibles con una muerte natural. Joan confesó el crimen poco después, y ante la policía, acabó admitiendo otros 10 asesinatos. Sus víctimas tenían entre 75 y 96 años. Utilizó productos de limpieza, medicamentos en dosis letales y otros métodos para acabar con sus vidas sin dejar señales externas. Vila aseguraba que actuaba por compasión, para evitar el sufrimiento de los ancianos. Sin embargo, varias víctimas no estaban en situación terminal ni sufrían dolores insoportables. La investigación reveló una motivación más compleja.
Deseaba sentirse poderoso, decidir quién vivía y quién no. En sus declaraciones, mostraba una mezcla de egocentrismo y desequilibrio emocional. En 2013 fue condenado por la Audiencia de Girona a 127 años de prisión por 11 asesinatos y un intento frustrado. Se le diagnosticó un trastorno de personalidad, pero fue considerado penalmente responsable. Su caso supuso un duro golpe para el sistema de atención a mayores y puso en evidencia la falta de controles en residencias. Joan Vila pasó de cuidador modélico a asesino múltiple sin que nadie lo advirtiera durante meses. Sus crímenes, cometidos entre batas blancas y ancianos indefensos, marcaron a toda una comunidad y siguen siendo objeto de análisis en criminología y gerontología.